Buenos días para todos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros acá la jornada. Como dijo Fernando, yo voy a hablar de lo que es la producción y comercialización de carne ovina. Y parte de la información que voy a mostrar, les agradezco a los compañeros que que hablaron previamente en la jornada anterior y también a Lucas, para reafirmar algunas cosas y complementar la información que ya dieron. Bueno, la presentación se va a dividir en 4 partes. Al principio voy a comenzar mencionando algo del stock vinculado con la faena, después aspectos sobre la faena, algo de mercados y precios. Primero que nada, creo que todos sabemos la evolución que ha tenido el stock a nivel nacional en una mirada histórica de 30 años hacia acá, cuando contábamos con 26 millones de cabezas de ovinos, y que ahora contamos con una cuarta parte de lo que teníamos en aquellos momentos. Y nosotros cruzamos esta información con la faena por categoría. Y algunos aspectos para resaltar. Bueno, lo que está en azul son los corderos y el resto de los colores son las categorías más adultas. Entonces, lo primero que vemos es que las grandes caídas que tuvo el stock, mirándolo a través de esa faena, se dio en aquellos momentos con faenas elevadas por encima de los 2 millones de cabezas, donde la participación de las categorías adultas fue muy importante. Y otros cambios que podemos apreciar es la participación de la categoría de corderos en el total de la faena. Si lo vemos en las barras que aparecen a la derecha, lo que tenemos es la proporción de corderos cada 10 años, que es la azul, y pasamos de la década de los 90 de un 36% de los corderos que participaban de la faena a lo que tenemos ahora, que anda en el entorno del 56% más dependiendo del año. Y como vamos a ver, y creo que los compañeros ya algo mencionaron, el cordero ese que se faenaba en aquellas épocas, en la década de los 90, no es el mismo cordero que se faenó ahora. Es un producto totalmente diferente. Y bueno, y simplemente les pongo ahí los porcentajes de extracción de algunos años, que del 28, 33, 25, 31%, y pensar un poco cómo afectan esos porcentajes a lo que es el stock. Si es una extracción alta o no, yo creo que sí. Y bueno, en los últimos 6, 7 años tenemos un stock que ciertamente está estabilizado. La extracción anda en el entorno de 21% aproximadamente para los últimos años. El último año, en el último ejercicio, fue un poco superior del 27%, pero de acuerdo a las cifras primarias del Ministerio, aparentemente el stock no se ha visto mayormente afectado. Se mantiene cierta estabilidad. Con respecto a la faena, algunos aspectos, ¿cómo cambió en estos años la faena? Primero, mirarlo desde el punto de vista de las plantas que faenan ovinos. Hace 30 años atrás teníamos, esto es una serie más acá del 2012, teníamos 21 plantas de faena que concentraban 7 frigoríficos concentraban el 78% de la faena, y el año pasado teníamos 17 plantas, de las cuales 4 concentran el 72% de esta faena y el 82% de la exportación. Tomamos un índice que se llama índice de Herfindahl, que lo que hace es estimar la concentración de un mercado. Sacamos las cuentas y lo que nos dio es que pasamos de 1.075 a 1.500, es un valor que dice simplemente que pasamos de no tener concentración a tener un grado moderado de concentración de la faena en la industria. Después miremos el origen en esta serie histórica también de 30 años, de dónde vienen los animales de faena, de acuerdo al Dicose Campo, de donde surge la información de estos animales que se faenan. Y lo que vemos que, como dijeron los compañeros anteriormente, hubo un desplazamiento de la producción ovina hacia la zona más del litoral y norte, donde está el basalto, algo del cristalino. El color más oscuro lo que muestra es una concentración mayor de cabezas. Esta primera slide lo que muestra es las cabezas totales que vienen a faena. ¿De dónde vienen? Bueno, la parte más oscura claramente, ahí tenemos el origen concentrado y desplazado de la producción ovina. Si miramos específicamente los corderos,
Los registros nos muestran también ese cambio, esa especialización y cambio y desplazamiento de la producción hacia esta zona del país, pero estamos hablando de 543.000 cabezas de corderos en el 92 y ahora tenemos 760.000, que en el total de faena representan esa diferencia que yo les decía al principio, que es como un 56% prácticamente de la faena. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de los datos del compartimento ovino. De acuerdo a los registros que tenemos nosotros de los DICOSE que nos proporciona el Ministerio y que son de compartimento ovino, lo que podemos ver es que tenemos un primer registro en el 2018, estos son cabezas faenadas de animales de compartimento, y que se van duplicando y el año pasado, en el 2021, es prácticamente el doble de lo que teníamos en el 2019, ¿tá? Y si lo miramos desde el punto de vista de lo que representan en el total de los corderos, representan en promedio para todo el periodo 4.2% de esas cabezas, ¿tá? Ese mapa que ven ahí es el mismo que tomé anteriormente, que eran solo los corderos, el total de los corderos es el mismo mapa. Lo que aparece en porcentaje es las cabezas por departamento que provienen de compartimento de acuerdo al departamento de origen. Y si bien la mitad de los corderos viene de la zona norte, donde está más concentrada la producción, vemos que hay otras zonas donde hay compartimento, como un compañero mencionó, que están en la zona del litoral sur, también en el departamento de Maldonado y Cerro Largo. Después, con respecto a lo que hablábamos, se hablaba hoy del tema de la estacionalidad, reafirmar esto, que básicamente arriba tenemos una serie del 2012 al 2017 y abajo 2018 al 2022. Y lo que muestra la gráfica es una evolución mensual de las cabezas faenadas para cada año. En azul están los corderos y en amarillo es el resto de las categorías. La faena de corderos, que es el fuerte de lo que es la faena en general, digamos que es estacional. Hay una estacionalidad marcada en el último trimestre o cuatrimestre del año, que se repite para todos los años. El punto que aparece arriba es simplemente para que tengan la referencia de la faena total de esos años. Y que es una estacionalidad que, si bien está marcada, hay años en que cuando la faena es más elevada o la demanda de los mercados es mayor, como mostró Lucas en el año 2021, también se ve que como que se rompe esa estacionalidad de la faena, pero es de la mano de los adultos y no de las categorías de corderos. Bueno, con respecto a cómo cambiaron esos animales en una serie de 30 años que los compañeros mostraron anteriormente, simplemente acá retomamos el tema y mostramos la evolución que tuvieron las distintas categorías con respecto al peso engancho en cuarta balanza. ¿Ah? Entonces, lo que vemos es que todas las categorías aumentaron en términos porcentuales en 30 años, pero se destaca que la categoría de los corderos aumentó un 65,3%, que para todo el periodo representarían casi 7 kilos de canal. Y se ve más marcada ese aumento después de que comienza el operativo Cordero Pesado en el año 96. Y después ahí tenemos el desvío estándar, más o menos la que muestra un poco la homogeneidad o heterogeneidad de esas poblaciones de corderos. Para mirar un poco la población, la distribución de pesos, nos quedamos con todos los corderos y comparamos el resto de los corderos con respecto a la población de corderos de compartimento. Y un poco hoy de mañana se hablaba también de esto de la heterogeneidad de los pesos de los animales. Esto les aclaro por las dudas, son promedios de tropas, ¿tá? Son los promedios de las tropas que están declaradas como corderos. Y lo que tenemos es que para el año 2020 y 2021, les traje un ejemplo simplemente, y lo que vemos es que el promedio de la población, del resto de la población de los corderos, anda en el entorno de los 16,9, 16,8 kilos, con un desvío estándar de 3,5, que muestra esa heterogeneidad de la que se hablaba, y en el caso de los animales de compartimento vemos que el promedio, si bien es una población mucho más pequeña, pero denota claramente que es un producto con características especiales y un producto mucho más homogéneo, que incluso si comparamos el 2020 contra el 2021,
es un poco inferior a la media del peso de esos corderos y con un desvío mucho menor. O sea que los animales que salieron de compartimiento para el año pasado incluso son más parejos, son canales más parejas, con menos variación de peso. Y ahí les puse en el gráfico de torta mencionarles que si miramos con respecto a lo que son los pesos de todos los corderos, los animales de menos de 13 kilos representan para el año 2021 12% del total. O sea, los corderos livianos con respecto al resto son solo el 12%, y la evolución, que si bien no se las muestro acá, pero ha venido disminuyendo el porcentaje de corderos livianos. Con respecto a los mercados, bueno, previo al año 2001, básicamente de lo que se producía se exportaba el 60% y hubo un cambio muy importante a partir del 2002 y ese porcentaje de lo que se produce está fuertemente volcado al mercado externo con un 89% para el periodo, pero si miramos los últimos 3 años, ese porcentaje asciende a un 97%. Bueno, con respecto, vamos a hacer una breve mención al mercado interno. Las gráficas que aparecen allí son para los últimos 3 años, 20, 21 y 22, y lo que vemos es la evolución mensual de la comercialización de carne ovina. Y si yo les preguntara cómo le pondrían a esta gráfica, no sé si alguien se anima a decirme. Bueno, yo les voy a decir cómo le puse yo. Le puse el cordero del fin de año porque creo que queda claro que ese consumo viene de la mano de las fiestas de diciembre, el consumo alto que se da en esa época del año. Y bueno, en la gráfica de torta lo que representa, para que tengan una idea, en el mercado interno, el consumo de carne por habitante por año, esto es representa lo que es el 2021, la mitad de la carne es carne bovina y solamente 2,2 kilos por habitante por año de carne bovina es lo que consumimos. Y acá está incluido lo que es el consumo predial, que en el ejercicio anterior eran 370.000 aproximadamente, el año anterior era 400 y pico mil de cabezas, lo cual viene disminuyendo y eso se nota también en el cuadrito que tienen debajo que dice consumo per cápita por especie por año, que en realidad ahí me quedé solo con el ovino y lo que ven es que viene disminuyendo año tras año, o sea, terminando en el año anterior, año cerrado, siendo 2,2 kilos por habitante por año. Bueno, esto brevemente no voy a hacer mucha mención porque ya Lucas lo explicó muy bien, simplemente mostrar los cambios que ha tenido el mercado externo y en comparación a lo que es la evolución de la carne bovina, que salvo excepciones, el ingreso medio de exportación de la carne bovina ha estado por debajo de la ovina, salvo en algunos periodos. Y en esta gráfica lo que les muestro es en una serie de 10 años para los 4 principales mercados de exportación. Lo que se muestra son los volúmenes exportados a cada mercado. En azul es con hueso, como decía Lucas, y el resto es sin hueso, que ven que en la Unión Europea no accedemos con carne con hueso. Por otro lado, si miramos el antiguo NAFTA, ahora es USMCA, y lo que ven en celeste es el producto de la colocación de la carne con hueso que viene de compartimento, o sea, esa figura que permitió colocar la carne con hueso en este mercado. Y con respecto a las líneas que tienen allí en los gráficos, lo que muestra es la evolución creciente en todos los mercados del ingreso medio de exportación con hueso y sin hueso, expresado en peso canal, que siempre en carne ovina, cuando lo expresamos en peso canal, con hueso tiene más valor que sin hueso. Con respecto a los precios, bueno, esta gráfica lo que muestra en realidad rápidamente es una evolución de lo que es el precio en gancho y lo que es el ingreso medio de exportación, peso canal de la carne ovina, para una serie de 10 años. Y no es fácil mirarlo porque tiene muchas fluctuaciones, lo cual tiene que ver con los mercados en que eso es una gráfica que muestra en forma mensual por cada año y muchas veces ese precio está afectado por la canasta de productos que se venden en determinados momentos y los mercados a los que se accede. Pero vamos a mirar la evolución de precio del cordero ahora en cuarta balanza y vincularlo con lo anterior. Entonces, lo que vemos es que depende del año cómo es el comportamiento de la estacionalidad de ese precio. Tenemos años en que típicamente aumenta la faena en el último trimestre del año
y esperaríamos que a mayor oferta baje el precio. Pero no siempre se comporta igual. Hay años como esto que les señalo en el círculo en que aumenta la oferta y aumenta el precio. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mercado externo y el precio que se está obteniendo. Como por ejemplo en los años que ven ahí. Y hay otros que el comportamiento no es tan claro. O sea, es un poco relativo lo que pasa. Y acá en esta serie más corta, lo que les muestro es, como haciendo zoom un poco en cada uno de esos años, qué pasa con el precio en cuarta balanza y lo que está verde es el ingreso medio de exportación. Para algunos años, como por ejemplo el 2021, la tendencia es bastante clara y si sacamos un coeficiente de correlación, para ese año dio 0,85, o sea, hay una alta correlación entre los dos indicadores. Para el año 2019 también, pero por ejemplo el 2020, cuando tenemos ese pico de baja, se distorsiona un poco el indicador y no permite explicar claramente lo que pasa en esos años. Después, con respecto al precio de los corderos en gancho, mayor a 13 kilos, que es lo que publica INAC, versus los corderos de campo. En la gráfica en azul tenemos el total de los corderos y en la gráfica en verde lo que se muestra es el cordero de campo. Lo que se ve claramente es que cuando hay venta de animales que vienen de compartimento, ese precio se despega de lo que es la mayor proporción incluso de lo que son los corderos de campo. Entonces, donde ven todos esos picos, hay venta de corderos de compartimento. Seguramente el precio está por encima de lo que está graficado ahí, porque eso es un promedio de todo, ¿verdad? Entonces, seguramente, como decían hoy más temprano también, andan valores en el entorno, bueno, ahí justo no veo, pero un 17% tal vez, o un poco más de diferencia en el precio de esos corderos. Lo que tienen a la derecha se hizo una gráfica que muestra para el año pasado y para el año que va corriendo qué pasa con el precio que se obtiene de acuerdo al peso de esos corderos. Y lo que vemos es que, en términos generales, los corderos de menos de 13 kilos y de más de 24 kilos, que algo se mencionó hoy también, obtienen pesos por debajo del promedio del resto. Bueno, y para concluir, en realidad creo que muchas de las cosas ya están dichas. Partimos de un stock reducido y ciertamente estabilizado, con una extracción que está estabilizada. Veremos qué sucede más adelante. Después, con respecto a la estacionalidad y los precios, no queda tan claro cuándo es el mejor momento, porque hay años que se comporta de acuerdo a lo esperado y hay otros en los que no. Bueno, que tenemos un rubro que se ha convertido netamente en exportador, y con cambios en los mercados, como bien explicó Lucas, y los desafíos que ello implica en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, y precios que en principio se mantienen elevados, con algunas fluctuaciones y disminuciones que hubo en las últimas semanas, pero que pueden ser coyuntural, bueno, se verá. Pero bueno, básicamente sería eso. Muchas gracias.